puede inclinar su rostro en reverencia. Nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Padre Celestial, Señor, estamos delante de su presencia. Ayúdanos, oh Dios, a tener esa reverencia, porque estamos en su santuario. Pero también, Padre, queremos aprender de su palabra. No somos dignos. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a discernir lo que vamos a estudiar. Y que su Santo Espíritu, Señor, nos muestre, nos capacite, nos prepare para compartir lo que usted quiere a su pueblo. Padre mío, me escondo detrás de usted. Hable usted, Señor, y no yo. Y lo que vayamos a estudiar, Señor, pues que su Santo Espíritu nos ayude a discernir, a comprender, a ponerlo por obra y compartir con el prójimo este mensaje. En Cristo Jesús, nuestro Redentor, lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, ¿cuál fue la lectura bíblica? Dice, vamos a estudiar un tema muy interesante que está en Juan 17:22. Juan 17:22. Me gustaría que todos tuvieran su Biblia en mano, porque me van a ayudar, porque son muchos versículos y así nos vamos rápido a casa, ¿verdad? Ok, Juan 17:22 dice: y la gloria que me diste yo les he dado, para que sea uno como nosotros somos uno, dice. Literalmente ahí, hermanos, en el idioma hebreo, uno es, literalmente lo está diciendo así: y la gloria que me diste yo les he dado, para que seamos una unidad, como nosotros somos una unidad, dice. Eso es lo que está diciendo en el idioma hebreo, una unidad. El término ejad es unidad. Bueno, dice, vamos a Apocalipsis 16:13. Apocalipsis 16:13, versículos conocidos que aquí los hemos estudiado. Aquí, ¿verdad? Los versículos que sacamos son conocidos porque los hemos estudiado. Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que se mencionan 3 veces ahí. Mejor dicho, hay 3 palabras interesantes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Y dice que 3 ¿qué? Espíritus inmundos. Esos 3 espíritus inmundos, hermano, son los enemigos del pueblo de Dios. ¿Cuántos espíritus son? 3. Vamos a Apocalipsis 16:19, aquí mismo. 16:19. Algo interesante ahí. Dice: y en la gran ciudad, y la gran ciudad fue partida en 3 partes,
y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. ¿En cuántas partes fue partida o dividida la ciudad de Babilonia? ¿Qué dice ahí? A ver, quiero que me ayuden. ¿En cuántas partes? ¿En cuántas? Porque yo estoy estudiando, leyendo el versículo, pero les voy a preguntar para que captemos, hermanos. Ese es el propósito, que nuestras mentes estén conectadas con la Biblia. Que no esté, y el que esté hablando me tiene que ayudar, porque a veces tomamos tiempo para estar preparando estos lugares. Perdón, este sermón, nos tenemos nuestro tiempo, y a veces no es justo, ¿verdad?, que uno se pare aquí y que estemos ahí, o que el hermano esté predicando aquí y yo ahí hablando con el hermano, perdiéndome ese tema. Es triste, hermanos, porque a veces nosotros trabajamos y a veces tenemos hasta 2 trabajos, y estar ahí, y hay que andamos a las carreras, preparar. Yo creo que eso nos pasa a todos también. Estamos aquí metidos en el sistema, ¿no? Por favor, hermanos, tengamos reverencia en el santuario. Escuchemos, porque es lindo saber. A veces uno dice, bueno, es que yo no soy buen predicador, o no, pero por lo poquito que captemos, hermanos, Dios nos está enseñando algo. Es algo hermoso esto. A veces que nos desanimamos, ¿verdad? Pero si ponemos de nuestras partes, pues hagámoslo, hermanos. Miren, dice aquí, ¿en cuántas partes fue dividida esa ciudad? ¿En cuántas partes? En 3 partes, dice. ¿Cuántos espíritus dice ahí en Apocalipsis 16:13? 3 espíritus inmundos. No olvidemos eso. El dragón, la bestia y el falso profeta. Y la ciudad fue dividida en 3 partes. Ahora, el dragón, el falso profeta y la bestia, que sabemos que al final de la historia, hermanos, se unirán y formarán, dice aquí, ¿qué formarán? Un falso, ¿no? Una falsa unidad. Un falso orden mundial que van a formar ellos. Se van a unir. El apóstol Pablo le llama en Primera de Tesalonicenses 5:3. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:3. Rápido. Vamos a leer el 5:2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Luego dice el 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da luz, y no escaparán, dice aquí. ¿Qué dice? Un falso orden mundial, ¿no? Que van a establecer el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Y qué dice ahí? Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción sobre ellos. ¿Cómo va a estar el mundo en ese tiempo, hermanos? Van a tener paz, van a estar tranquilos, van a tener seguridad, no se van a preocupar, van a estar preocupados. Tenemos paz, tenemos seguridad.
Ahora, interesante, ¿no? Porque el mundo va a seguir. Y cuando digan que va a haber paz, pues qué alegría, ¿no? Seguridad, qué alegría. No nos vamos a preocupar de nada, todo va a estar bien. El mundo estará unido, estará en una unidad. Es interesante porque Dios también quiere una unidad de su pueblo. Como leímos la lectura bíblica en Juan 17:22. Debemos unirnos. El Señor Jesucristo quiere una unidad para que seamos uno, dice, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Pero Satanás, el enemigo de Dios, también, ¿qué es lo que está haciendo? Uniendo a su gente. Satanás lo que está planeando es unir al mundo en una falsa unidad, en un falso orden mundial. Ahora, pregunto, como decía aquí a Rodrigo, ¿ya existió un orden mundial anteriormente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya existió? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, ¿por qué dicen que sí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia en Génesis 1. Ahí. No sabemos realmente cuánto tiempo duró, ¿verdad? Pero vamos a ver en Génesis 1 al 3. Génesis, 11, 1 al 3. Génesis 11, 1. Génesis 11, 1 al 3. Josué. Entonces toda la tierra tenía ¿qué? Una sola ¿qué? Lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Dice aquí que toda esa gente hablaba solamente un idioma, un lenguaje, y estaban unidos. Es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, México, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, ¿qué más? Costa Rica, Chile, hablan el idioma español. Y si nosotros vamos ahí, pues no tenemos problemas, porque les vamos a entender. Pero si nos vamos a Alemania, a Francia, pues va a estar un poco complicado, ¿no? Porque no sabemos el idioma. Entonces, como había un solo idioma, hermanos, no había una división política entre ellos. ¿Qué es una división política? ¿Alguien sabe? Recordemos que esta es una escuela para prepararnos, para irnos ¿a dónde? Con el Señor Jesucristo, allá, en el paraíso. No es un hospital, como se ha dicho, porque en el hospital estamos enfermos. Aquí es una escuela que Dios ha preparado, que Dios tiene una preparación para su iglesia. Entonces, ¿qué es una división política? Bueno, en esos tiempos no sabemos realmente cuántas personas habían en esos tiempos. Y si lo hay, si existe, pues ese número. Pero dice que no había esa división política. Una división política es cuando los países tienen fronteras. No podemos irnos o entrar a un país fácilmente porque
tiene su división y su propio lenguaje, lógico. Dice aquí, y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les fue ladrillo en lugar de piedra y el Gutén dice en lugar de mezcla. El 4, 11:4. Adelante dice, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué entendemos en este versículo, hermanos? Dice, edifiquemos una ciudad y una torre y que la cúspide llegue al cielo y hagámonos un hombre, porque o por si fuéramos esparcidos. ¿Querían qué? ¿Ser qué? Exaltados. Querían tener, no querían ser aquí. Porque si fuéramos esparcidos, ellos no querían ser desaparecidos de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les que retraerá ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Interesante. Que su cúspide, dice, llegue ¿dónde? Hasta el cielo. Querían usar sus propios métodos, ¿no? De llegar hasta el cielo. ¿Cuál es el método para llegar al cielo, hermanos? Para un cristiano. ¿Quién es nuestra torre? Como le llama la Biblia. El Señor Jesucristo, ¿no? La roca eterna, nuestra torre. Ahora, es cierto que cuando hay un solo lenguaje es más fácil unirnos. Nos comprendemos y nos unimos. Pero ahora, aproximadamente ¿cuántos idiomas hay en el mundo? Hace unos días miré una noticia que allá por Campeche han sacado un app sobre un dialecto para aprenderlo, porque ya hay pocas personas que lo hablan y ya tienen la edad de 70 años y ya con esas personas pues muera, ese idioma se va a perder y lo están enseñando. Esas personas están enseñándolo también. Incluso hicieron una app para cargarlo acá en el teléfono. Y así, muchos idiomas. Claro, yo no me puedo, por ejemplo, ¿cómo yo podría unirme con un alemán si no le entiendo ese idioma? Un ejemplo, ¿no? Vienen, mira, vamos a unirnos, vamos a hacer esto. ¿Cómo? Necesito un traductor. Pero si no lo hay, ¿cómo? Va a ser un poco complicado unirme con él. Dice, una confederación nacida de la rebelión. Esta confederación nació de la rebelión contra Dios. Los moradores de la llanura de Sinar establecieron su reino para su exaltación propia. Se exaltaron ellos mismos, no para la gloria de Dios. Si hubiesen tenido éxito, hubieran predominado un grandioso poder que hubiera desterrado la justicia e inaugurado una nueva religión. Si hubiese establecido una nueva religión, si ellos hubiesen logrado ese propósito.
Dice, el mundo se habría corrompido. La mezcla de las ideas religiosas, de las ideas religiosas con teorías erróneas hubiera terminado cerrando la puerta a la paz, a la felicidad y a la seguridad. Y luego dice aquí, esas hipótesis, esas teorías erróneas llevadas a cabo y perfeccionadas habrían apartado las mentes de la lealtad a los estatutos divinos, y la ley de Jehová hubiera sido despreciada y olvidada. Hombres decididos, inspirados e instados por el primer gran rebelde. ¿Quién era su caudillo, hermanos, cuando esa torre se estaba construyendo? Un bisnieto de Noé, ¿verdad? Nimrod. ¿Qué significa qué? El gran rebelde. ¿Y ese título qué? ¿Lo lleva a quién también? El enemigo de Dios, Satanás. Habrían resistido todo lo que se impusiera en sus planes o en su mal proceder. En lugar de los conceptos divinos, habrían puesto leyes urdidas de acuerdo con los deseos de su corazón egoísta, a fin de poder llevar a cabo sus propósitos. Amén. Eso es cierto, ¿no? Hay un dicho acá, ¿no? Que se dice que la unión hace ¿qué? La fuerza. El pueblo unido no será vencido, ¿no? Hermanos, Satanás conoce las Santas Escrituras. Y es lo que planeó, lo que hizo en Génesis, después del diluvio, lo va a repetir, hermano. Lo volverá a hacer, ¿no? Van a formar una torre de Babel en los tiempos finales. Y lo hizo también después, cuando la torre fue destruida. ¿Qué es lo que hizo Satanás, el enemigo de Dios? Dice, vamos a Salmos 2:1. Vamos a ver lo que hizo después el enemigo de Dios. Salmos 2:1. Como Satanás siempre le ha gustado reunir a los impíos, ¿verdad? Y rebelarse contra Dios. Salmos 2:1 en adelante. Salmos 2:1. Hermana, ¿puede darle lectura, por favor, en su Biblia? Salmos 2:1. Porque se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano. Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus lazos, librémonos de sus cuerdas. El que mora en los cielos se reinará, el Señor se burlará de ellos. Amén. Hasta ahí. ¿Qué dice en el 2? Y se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan. En su versión dice, aquí dice unidos. No sé qué dice unidad. En unas versiones dice unidad. Consultan unidos contra Jehová y su ungido, diciendo: vamos a destruirlo. Satanás, el enemigo de Dios, siempre usa a la gente, hermanos, para destruir al remanente, al pueblo de Dios. Salmos 83.
3:4. Salmos 83, del 3 al 4, dice: sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y cortémoslos de ser nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Dice. ¿Qué dijo el enemigo de Dios? Venid, cortémoslos de ser nación. No sé cómo dice en la versión 2000. En el 4. Han dicho: venid, borrémoslos de entre las naciones, y no quede más memoria del nombre de Israel. Dice borrémoslo, dice ahí está claro. Aquí dice cortémoslos, cortarlos. Y ahí dice borrarlos. Y así destruyamos. Destruirlos. O sea, extirparlos de la tierra, ¿verdad? Interesante. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Que cuando esas naciones, hermanos, que odiaban al pueblo de Israel, se unían para desecharlos, destruirlos. Ahora, tengo una pregunta que dice: ¿cuál es la base bíblica para poder unir? ¿Cuál es esa base bíblica, hermanos, para poder unir, para tener una unidad? ¿Cuál es esa base bíblica? Leímos. Vamos a Juan 17:22. Y vamos a ver qué clase de unidad pide Dios. Juan 17:22. Y 23. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. ¿Qué dice aquí? Para que sean perfeccionados en unidad. Para que sean perfeccionados en la unidad. La perfección. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando una iglesia está dividida? ¿Puede alcanzar el éxito para predicar el mensaje? Cuando una iglesia está dividida, cuando hay apoyo. No. Cuando no hay apoyo, cuando no hay unidad, no se puede, hermanos. Ahora, ¿cómo la iglesia está hoy? La iglesia está, ¿qué? Dividida. El pueblo de Dios está dividido. Estamos hablando ya en general, el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, los adventistas. Aquí Dios, hermano, nos dice que debemos estar unidos, debemos ser uno con el Padre y el Hijo, una unidad perfecta. La unión, la desunión, dice que es un símbolo de debilidad o la división. Marcos 3:24. Marcos 3:24. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo.
cuando, vamos a leerlo mejor, Marcos 3:24 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y es cierto, ¿no? Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. Hasta el 26. Es cierto. Cuando una iglesia, hermanos, está dividida, ¿qué pasa? Hay conflictos, no hay apoyo. ¿Qué más? No hay fuerza. Y dice aquí que es símbolo de debilidad. Está débil. Estados Unidos, él tiene un lema y dice, divide y vencerás. ¿Qué hizo con los países latinoamericanos? Mejor dicho, Centroamérica. Era un solo país. Desde Panamá hasta Guatemala era un solo país. Dijo, no, hay que dividirlos. ¿Y qué hicieron? Y no lo hicieron solo en América, lo hicieron en todo el mundo. Lo hicieron allá en el oriente. Divide y vencerás. La unión hace la fuerza, ¿verdad? Si la iglesia está dividida no puede permanecer, dice aquí. Ahora, se predicó hace unos días que la iglesia no va a caer. El pueblo de Dios, ¿quién predicó? Creo que fue en la tarde, no recuerdo, en la tarde, en la mañana. El hermano predicó que la iglesia de Dios no va a caer. La iglesia de Dios, ¿qué? Va a permanecer. Así como Satanás usa a su gente para unificarla, para unirla, Dios también quiere esa unidad, hermanos. Dios nos pide que el pueblo de Dios tiene que estar unidos. Ahora, pero ¿cuál es la base bíblica de la verdadera unidad? ¿Cuál es esa base bíblica de la verdadera unidad? Juan 17:17, ahí nos dice cuál es esa base bíblica. Juan 17:17, versículo que lo hemos estudiado. Juan 17:17. A ver, hermano Tony, ¿le puede dar lectura, por favor? Juan 17:17. Fuerte, para que se escuche. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, dice. ¿Y tu palabra es qué? La verdad. Estar unidos en qué? En la verdad. Estar unidos en esa verdad que Dios aprueba. Hermanos, nosotros no podemos estar unidos con personas que no tengan la verdad. Con personas que predican el error. Con alguien que predica el error. Con personas, hermanos, no podemos irnos con esas personas que están predicando erróneamente. Por ejemplo, no nos pudimos unir con esas personas que patrocinan, dice aquí, el rock pop en la iglesia. No podemos unirnos con aquellos que traigan en el santuario algo que no es bíblico.
Por eso Dios dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Se está, y eso ya lo sabemos, cuando apoyan, ¿no?, la ordenación de la mujer como pastora, como líder. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? Un versículo nada más que me muestren dónde. Ahora, yo no estoy en contra de la mujer. La hermana White predicó sermones, y se ha mencionado aquí, Ana era profetisa. ¿Quién más? Ana, ¿quién más? Esta que fue a la guerra, Séfora, ¿no? También. Pero Dios quiere, y lo dice la Biblia también. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué está pasando ahorita? Satanás, ¿qué? Está dividiendo a la iglesia, hermanos. Está dividiendo a su pueblo. Cuando trae mentiras a la iglesia. Cuando está cometiendo esos errores que no son bíblicos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quiere una unión genuina. Que seamos unidos en la verdad. No podemos estar unidos donde se predica el error, hermanos. No podemos estar unidos donde tristemente no se ha puesto a la mujer como primera anciana. Eso no está en la Biblia. Si no estuviera, pues, loco, lo aceptaríamos, pero no lo está. Se mencionan ancianas, se mencionan, pero en el santuario no había ancianas. ¿Están conmigo? Amén. Amén. El espíritu de profecía, tengo aquí una nota muy interesante, lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Dice, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 206, nuestros miembros de la iglesia ven que hay diferencias de opinión entre los dirigentes y ellos mismos entran en controversias acerca de los temas en disputa. Cristo demanda unidad, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. El Dios del cielo traza un nítido contraste entre las puras elevadoras y ennoblecedoras verdades y las falsas doctrinas que descarrían. Luego dice, insto, dice la hermana, a nuestros hermanos que se unifiquen en una base verdadera y bíblica. Cuando los obreros tengan en Cristo, o un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo está muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y se siente el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos, tan ciertamente como la promesa de Dios nunca faltará en una jota o tilde, pero cuando es rebajada la obra de otros,
para que los obreros puedan mostrar su propia superioridad, demuestran que su propia obra no lleva la señal que debiera, Dios no puede bendecirlos. Hermanos, Dios no nos puede bendecir cuando si tenemos egoísmo, si tenemos esa lucha por la supremacía. Dios no bendice. Debemos, dice, mantener armonía y cooperación sin transgredir o quebrantar un solo principio de la verdad. Amén. Debemos tener armonía entre nosotros. Cristo demanda una unidad. Luego dice acá, tenemos un mensaje decisivo que dar, y se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo: uníos, uníos, pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe. No debemos unirnos, hermanos, con los que se han apartado de la fe, prestando a oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Con nuestros corazones enternecidos, bondadosos y fieles, tenemos que avanzar para proclamar el mensaje sin prestar atención a los que se desvían de la verdad. Déjalos. Tenemos que programar el mensaje. Debemos, dice aquí, estar unidos. Pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe. Dios quiere que su pueblo, hermanos, esté unido, pero en la verdad. Ahora, ¿qué está pasando con nuestros líderes, hermanos? ¿Qué está pasando con ellos? Dice aquí, comen y beben con los magnates de la tierra y con otras personas de otras dominaciones, líderes de otras dominaciones. No les importa dejar la verdad a un lado. Lo que les importa a ellos, hermanos, es la unión, la unidad. No importa que seas católico o protestante, hay que unirnos en amor. El amor es importante, debemos unirnos. Esto es una falsa unidad, un falso orden mundial. Ahora, y eso lo hemos visto en las noticias, el propósito del papado es unir, que tengamos una unidad. El falso profeta, el dragón, ¿qué más mencionamos al principio? Dragón, falso profeta. Eran tres: dragón, falso profeta y la bestia. ¿Quién representa a la bestia? El papado. ¿Quién representa al falso profeta? Los protestantes. ¿Cuál otro quedó? El falso profeta, el papado y la bestia. La bestia, el papado. Falso profeta, protestantes. El otro se me fue. Más adelante los tengo anotados, pero vamos a papado, bestia y falso profeta. Hermanos, es lo que está haciendo
ahorita el Papa Francisco. Unir al pueblo en el amor. No importa si Dios lo aprueba o no. Él dice, no, debemos estar unidos. Unámonos. Todos somos hijos de Dios, dice él. Pero esto es una falsa, hermano. Unidad. Dice aquí, en este libro. No hay que unirse con el mundo. No debe haber ninguna clase de contemporización. O sea, no debe de haber ninguna clase de unidad con los que anulan la ley de Dios. No es seguro confiar en ellos como consejeros. Nuestro testimonio no debe de ser así. Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. No debemos unirnos con aquellos hermanos que anulan, que invalidan la ley de Dios. Dice que no es seguro confiar en ellos como consejeros. ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios? Pero eso lo vemos, nada más eso lo sabemos, lo hemos visto, hay fotos. Dios quiere que su pueblo esté unido, pero no en el error. Dice aquí, ahora, el enemigo de Dios, dice Satanás, por lo claro, tiene que usar al ser humano. Hay que unirnos en el amor. El amor es importante, pero el amor sin verdad no es amor, ¿verdad? El amor sin verdad no es amor, es un sentimiento. Ahora, Dios no es un sentimiento, sí. Dios no es un Dios sentimental, ¿sí lo es o no? Dice, Dios no es un Dios sentimental, no es un Dios de sentimientos, es un Dios de conocimiento, de justicia, un Dios de la verdad. Cuando nosotros conocemos el pecado, hermanos, Dios nos trae el conocimiento del pecado. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos mal en el pecado, ¿qué pasa en nuestro ser? ¿Qué pasa? Se nos abre, se nos quita esa venda, ¿no? Y nos da un sentimiento, nos da un dolor. Pero muchas personas lo tienen al revés. Vienen a la iglesia, sienten ese sentimiento, ¿no? Dios es un Dios de conocimiento que nos lleva a la verdad genuina, y de ahí nosotros nos damos cuenta que estamos mal y el pecado nos duele, nos toca nuestro ser y nos no, esto está mal, no lo haré más. Ahora, la unión genuina, hermanos, está en la verdad. Ahora, ¿cuáles? Dice aquí. ¿Cuáles son las dos doctrinas que unen a los católicos y protestantes? Yo sé que alguien sabe. ¿Cuáles son esas dos doctrinas, hermanos, que unen a los católicos y protestantes? ¿Cuáles? Yo quiero que me lo digan acá. ¿Cuáles? Hay dos doctrinas que unen a los católicos y a los protestantes. Una, la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma, amén. La otra,
Como adventistas tenemos que saber de la otra. ¿Las qué? ¿La qué? La santidad del domingo. Dice, el conflicto de los siglos, página 645. Merced a los errores capitales, dice, de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes, los Estados Unidos, serán los primeros en tender las manos a través del doble abismo al espiritismo y al poder romano, bajo la influencia de esta triple alianza. ¿En cuántas partes fue dividida la ciudad de Babilonia? En 3 partes. ¿Sí? Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, dice. El dragón, la bestia y el falso profeta. Dice que son 3 espíritus inmundos, los enemigos del pueblo de Dios, bajo la influencia de esta triple alianza. Ese país marchará a las huellas de Roma, pisoteándola los derechos de la conciencia. ¿Quién? Estados Unidos. Está Roma. ¿Cuáles son? Roma, catolicismo, bestia. Estados Unidos, protestantes. Ahora, falsos profetas, los protestantes también. ¿Cuántas partes tenía Babilonia? 3. Ahora, el dragón. ¿Quién representa al dragón en la Biblia? Eso lo sabemos. Satanás. Pero también representa a los que no creen en Dios, ¿verdad? A los ateos, a los mundanos. Dragón, Satanás, la bestia, Roma, falso profeta, Estados Unidos. Pero también, hermanos, recordemos que el dragón representa a los que no creen en Dios, a los ateos, a los mundanos, a los no cristianos. Ahora, esto es algo interesante que me puse yo a analizar. ¿Por qué? ¿O cómo los musulmanes se unirán si ellos no creen en el domingo? Ellos guardan el viernes o a veces el miércoles. Yo he trabajado como musulmán y a veces el sábado van a la mezquita. ¿Por qué ellos? ¿Cómo ellos van? Dice el papado que tienen que unirse con ellos. ¿Cómo? Si ellos no creen en el domingo. Los árabes, los musulmanes. ¿Cómo se unirán con Roma? ¿Le dijo, hermano? ¿Por medio de qué? Del domingo. No, de la primera que dijo. La inmortalidad. De la inmortalidad del alma. Ellos creen igual, hermanos, que los protestantes, que los evangélicos. Ellos creen que dice cuando mueren se van con Alá. A mí me lo han dicho. Se van con Alá, con su Dios. Ahora, es interesante. Tengo una pregunta aquí. Me gustaría que me ayudaran. ¿Qué virgen usó el Papa? Igual, Satanás, para que cayera el comunismo. ¿Qué virgen usó? Él usó una virgen, Juan Pablo II. ¿Qué virgen usó? ¿La Virgen Guadalupe de México? No. A ver, quiero que alguien me diga. ¿Qué virgen usó? La Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima. ¿Por qué? ¿Por qué la usó? ¿Por qué fue usada?
o usado el nombre de la Virgen de Fátima. ¿Por qué? Miren, Fátima era hija del profeta Mohammed, dice aquí, o Mahoma. Fátima era hija del profeta Mahoma. Y luego dice, los musulmanes, Fátima es objeto de inspiración y su nombre es el más popular en el mundo musulmán. Interesante. ¿Qué dijo Satanás? Por aquí me les meto a ellos. Y cuando un musulmán o un árabe ve esa imagen de la Virgen de Fátima, le hacen reverencia. Porque los musulmanes, Fátima es objeto de inspiración y su nombre es el más popular en el mundo musulmán. Interesante, ¿no? Muy reverenciada por Europa también. Hermanos, habrá otra torre de Babel en los tiempos del fin. Habrá otra torre falsa. El enemigo de Dios está está uniendo a las religiones en puntos comunes de doctrina. ¿Es cierto o no? Sí. Pero la pregunta es, ¿todo el mundo se va a unir? Ya, va casi terminando. La pregunta es, ¿todo mundo se va a unir? ¿Nos uniremos todos? Tú que me escuchas, ¿te vas a unir? ¿Con todos? ¿Con el papado? ¿Con lo que está haciendo Satanás? ¿Con lo que está planeando Satanás? ¿Unir a su gente? Lo vamos a hacer. Tú lo harás. Habrá, hermanos, un remanente que quedará en pie y dirán, como los 3 hebreos, ¿no? No adoraremos tu imagen. No nos uniremos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos los que van a decir, no adoraremos tu imagen? No nos uniremos. Dice, el pueblo que tiene el nombre de Dios. ¿Quiénes son estos? El pueblo que tiene el nombre de Dios, los que en esta tierra han dado testimonio de su lealtad. ¿Quiénes son? Los que han guardado los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, los que han tenido al crucificado como su Salvador. Mensajes selectos, página 132. ¿Quiénes son? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero dice, ¿quiénes son? No dice que son los adventistas, no dice que son los pentecosteses o musulmanes, sino el pueblo que tiene el nombre de Dios. Y los que dice, lo que en esta tierra han dado testimonio de su lealtad, los que han guardado los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12. Ahora, entonces, ¿por qué el enemigo odia a ese pueblo? ¿Por qué Satanás los odia? Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son los más detestables, dice aquí, por la sinagoga de Satanás. Son los más odiados. Y los poderes del mal manifestarán su odio hacia ellos hasta lo máximo posible. Juan dice, miró el conflicto entre la iglesia remanente y los poderes del mal y dijo, ¿qué dijo Juan? ¿Qué dijo Juan? Apocalipsis 12:17 dice,
12:17. ¿Qué dijo Juan? Y Juan dijo, dicen: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, esta nota dice aquí: hay solamente dos bandos en esta tierra: los que se agrupan bajo la bandera ensangrentada de Jesucristo. ¿En la bandera qué? Ensangrentada de Jesucristo. Y los que se reúnen alrededor de la negra bandera de la rebelión. El capítulo 12 del Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. Solamente dos bandos, solamente dos: el izquierdo y el derecho. ¿En dónde queremos estar? ¿En dónde tú quieres estar? Dice que solamente dos bandos estarán en esta tierra: los que están debajo de la bandera ensangrentada de Jesucristo, o los que están alrededor de la bandera negra de la rebelión de Satanás. Yo quiero estar bajo esa bandera ensangrentada de Jesucristo. Amén. Amén. Queremos estar ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Un falso orden mundial basado en una falsa mentira. Y eso yo lo miré en la televisión, en la noticia. Estados Unidos y Rusia proclaman por un nuevo orden mundial. Desean ellos, anhelan. Estados Unidos, hermanos, jugará un papel muy importante en las profecías. Dice: establecerá una torre de Babel, una falsa unión. Ahora, ¿qué razón? ¿Le seguimos? Empezamos ya tarde, ¿verdad? Ya son los últimos, hermanos. Dice, esto es interesante: ¿por qué el mensaje del primer ángel se está predicando más que el del segundo ángel? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? O del tercer ángel. ¿Por qué? ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? ¿Qué dice? Habla de que Jesús nos ama, de que Jesús murió por nosotros, ¿no? De que Jesús es amor, el primer ángel. De la salvación, predicando los moradores de la tierra, dice, la salvación. Amar a Dios, temer es amar a Dios, dale gloria. Pero ¿qué está pasando con el segundo ángel? ¿Qué dice él? Ha caído la gran Babilonia. ¿Y qué dice el tercero? Si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca de su frente, él va a recibir el vino de la ira de Dios. Esos dos mensajes no se están... El mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel no se está predicando en el pueblo de Dios. No lo están predicando, hermanos. Y cuando hablamos del segundo ángel, tenemos que hablar de Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? Roma. Cuando hablamos del tercer ángel, la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. No podemos. ¿Por qué nos metemos en problemas, en conflictos? Sí, cuando hablamos de Babilonia, hablamos del catolicismo y del protestantismo apóstata. Cristo nos ama, primer ángel. Cristo murió por ti, Cristo es amor. Pero el segundo y el tercero se desechan.
se desechan. Son pocos los que predican, hermano, el mensaje del segundo y del tercero. Pocos. Y si lo predican, ¿qué pasa con ellos? Fanáticos. ¿Qué más? Son unos fanáticos. ¿Qué más? ¿Son unos qué? Disidentes. Disidentes. Quiero leer del libro. Disidentes. Esta es una nota muy interesante aquí. Página 100. Evento de los últimos días, página 140. Dice: el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día. El mundo entero será incitado, porque ellos no rendirán, dice. Plestesía. ¿Qué es plestesía? Tributo, homenaje al papado, honrando el domingo, una institución de este poder anticristiano. Wow, y dice aquí, el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día. El mundo entero, porque no le dan tributo, homenaje al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Aquellos que pisotean la ley de Dios elaborarán leyes humanas que obligarán a la gente a aceptarlas. Los hombres idearán, aconsejarán y planearán lo que los demás harán. Todo el mundo guardará el domingo, dicen. Es cierto, todo el mundo va a guardar el domingo, pero ellos dicen: ¿por qué este pueblo tan poco numeroso no está en armonía con las leyes del país? ¿Por qué? ¿Y qué dice? Leímos los versículos que tratarán de hacer o serán arrancados, destruidos de la faz de la tierra. Los matarán, ¿no? Entonces, hermanos, va a haber un grupo que no le va a dar tributo a esa torre de Babel, a esa unión de iglesias y Estado para ensalzar el día domingo. Ahora, ¿qué dicen? ¿Por qué este grupito, este pequeño, no está en armonías con la ley del país? ¿Quién dijo: es mejor que muera un hombre y no toda la nación perezca? ¿Quién dijo eso? A ver, ¿quién dijo eso? Es mejor que toda la nación perezca. No, es mejor que un hombre perezca y no toda la nación. ¿Quién dijo? El sumo sacerdote, ¿verdad? Caifás. Caifás fue el que dijo eso. Ahora, serán despreciados, hermanos, ese remanente. Van a destruirlo, van a querer destruirlo, van a querer ¿qué? Desaparecerlo de la faz de la tierra. Lo hemos leído. Hermanos, en el tiempo del fin se va a establecer ese orden mundial, esa torre. En el tiempo del fin, y así como los tiempos de la reina Esther, hermanos, habrá un decreto de muerte para matar al remanente, al pueblo de Dios, para destruirlos. Viene eso, hermanos. No es lo que, oh sí, la torre de Babel sí ya pasó, allá con Nimrod, el bisnieto de Noé, sí. Se va a establecer ese nuevo orden mundial. Creamos o no, si creemos o no, se va a establecer. Esos engaños, hermanos, esa unidad falsa, esa unidad que no es verdadera, están trabajando, y mucho. Pero el pueblo que
le va a ser leal a Dios. ¿Qué dijeron? No vamos a adorar tu imagen. ¿Qué más? No vamos, ¿qué? A unirnos con ustedes. No daremos tributo al papado. Ahora, amigo, amiga que me escuchas, tú vas a tomar una decisión. Vas a tomar una decisión si te vas a unir con el pueblo de Dios o te vas a unir con el enemigo de Dios. Esto es muy serio. Es serio. Es de vida o muerte. Nosotros, ¿con quiénes nos vamos a unir? ¿Con Jehová? ¿O con el enemigo de Jehová? ¿Con el Creador o con la criatura? ¿Con quién, hermanos? La decisión es personal, pero leímos que va a haber un remanente que no se unirá con ese sistema anticristiano. Vamos ya a leer el último versículo, Juan 17:22, que fue nuestra lectura bíblica. Juan 17:22 dice: vamos a leer desde el 20. Dice: y no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Hermanos, qué lindo, ¿no? La oración, Señor Jesucristo. Dios nos ama y Dios nos quiere llevar con Él allá a la Nueva Jerusalén. Él nos ama, hermanos, y dice que Él quiere que nos unamos, unidos. Debemos estar unidos en una unidad. Pero en una unidad, ¿qué dijimos? Que está en que la base debe ser: santifícalos en tu verdad, tu palabra es tu verdad. El pueblo de Dios tiene que estar unidos en una base genuina, en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu ley es la verdad, dicen Salmos. Amén. Ahora, hermanos, para terminar, nos ponemos de pie y vamos a leer, o cantar mejor dicho, el himno 372. Yo te aviso, Tony, el himno 372. Hermanos, cantemos este himno 372. Tentado no serás. Amén. De pie, por favor.
Confiemos en Dios, hermanos, en el Señor Jesucristo. Dice, corona te espera y vas a vencer. Hermanos, amigos, hermanos, tenemos que tomar una decisión. Una decisión si nos uniremos con Jehová o nos uniremos con el enemigo de Dios. Tenemos que tomar esa decisión algún día. Vamos a orar, y mientras oremos hay que pedirle, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a tomar esa decisión, que nos ayude a que nosotros confiemos en Él. Amigo, amiga que me escuchas, también ora. Pídele a Dios que te dé esas fuerzas. Pídele a Dios para que tengas ese valor y más que nada ese conocimiento, para que también tú te unes al pueblo de Dios, para que tú y tu familia también tomen esa decisión genuina y adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, que su morada, Señor, está allá en el paraíso. Nuestro Padre Celestial, vendrá el tiempo del fin, vendrá un nuevo orden mundial, un falso orden mundial, Señor, y así como el enemigo de Dios, su enemigo, el enemigo de su pueblo, Señor, Satanás, el rebelde, el engañador, está planeando de unir a toda esa gente, no importa el credo que tengan. Él está uniendo a todas esas personas, Señor, que no están en relación con tu ley, que están pisoteando el cuarto mandamiento. Oh Padre Celestial, danos esa fuerza, danos ese deseo, Señor, esa valentía para estar en pie en ese tiempo final, si es que llegamos a ese tiempo. Oh nuestro Señor Jesucristo, que tu Santo Espíritu nos prepare para que nosotros a la hora de la prueba, Señor, no te fallemos, para que nosotros, tu pueblo, Señor, pueda exaltar esa bandera del cuarto mandamiento, donde el cuarto mandamiento el sábado será pisoteado y el domingo será un día exaltado. Oh Padre eterno, tenemos que predicar el mensaje del segundo, del tercero y del cuarto ángel para despertar a la gente, para que la gente llegue a ese conocimiento de que hay una ley vigente, Señor. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿quiénes van a predicar ese mensaje? El mensaje de los tres ángeles. ¿Quiénes? Oh Padre Celestial, ayuda a tu pueblo, Señor, a que ellos tomen esa decisión, para que tu pueblo, Señor, diga: sí, vamos a predicar el mensaje, vamos a desenmascarar a Satanás de sus engaños. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a hacerlo mejor, y al final, Padre eterno, usted nos promete una corona, la vida eterna, y queremos vivir con usted. Te pido, Padre mío, por aquellas personas que van a mirar este mensaje, que tu Santo Espíritu, Señor, les toque, les enseñe la verdad y les quite esa venda de sus ojos, para que ellos también, Señor, se gocen en tu verdad y ellos se unan con usted y no con su enemigo. Oh Padre Celestial, sabemos que usted es un Dios de amor, un Dios que nos ama, pero también, Señor, usted es un Dios de ira,
que castigará al que no será fiel a usted. Oh Señor Padre eterno, ayúdanos, ayuda a tu pueblo mundial, a que ellos, Señor, también tengan esa fe y tomen esa decisión de alabarte, de